Hola muchachos, bienvenidos a nuestra clase de psicofarmacología del día de hoy, una clase especialmente dedicada a conversar acerca del protocolo con el cual se determina la farmacología necesaria para un paciente, pero no solamente lo relacionado con el trabajo del psiquiatra, sino con todos los aspectos que atañen al tratamiento psicofarmacológico y que incluyen a psiquiatras, médicos y otros profesionales de la salud mental afines quienes se relacionan con el paciente y quienes servirán de red de apoyo y soporte para el éxito del tratamiento, bien sea que se trate de un tratamiento fijado para un malestar agudo o crónico. Hablaremos entonces de la interacción que tiene el psicólogo con respecto al tratamiento psicofarmacológico y su papel importante para reconocer e incluso protagonizar algunas de las etapas del proceso de medicación. Comencemos. Primeramente tenemos que definir de qué se tratan los principios generales del tratamiento farmacológico. Esto es un conjunto de protocolos que rigen el ejercicio de los psiquiatras, de los psicólogos clínicos e incluso de los psicólogos comunitarios para la determinación y el seguimiento de un tratamiento psicofarmacológico en cualquier paciente. En este caso, pues algunas de las etapas son específicas para determinados profesionales. Por ejemplo, el inicio del tratamiento cuando se determina cuál será el más idóneo según las características, el diagnóstico y la sintomatología del paciente corresponde netamente a los psiquiatras, mientras que los psicólogos clínicos y algunos psicólogos del área comunitaria nos estaremos relacionando directamente con esta medicación a través del proceso de acompañamiento y otras etapas fundamentales del seguimiento del paciente para su reinserción social durante el tratamiento o incluso posterior a la toma del tratamiento si, por ejemplo, ha estado durante una fase aguda en una medicación con hospitalización. La psicología comunitaria en nuestro país puntualmente no es muy conocida, ni realmente es una rama con la que nos manejemos mucho más, pero este protocolo en particular del que les voy a hablar el día de hoy y que lo pueden encontrar en nuestra bibliografía fue realizado en España, un área donde la psicología comunitaria enlaza muchísimo con el sistema de psiquiatría y hospitalización y deriva, por supuesto, en el sistema de psicología clínica que se trataría de la atención individual. Entonces, básicamente, la psiquiatría sería uno de los primeros pasos de atención del paciente, donde se fijaría el tratamiento, tanto en fase aguda para que pasen los síntomas, como en la continuidad del tratamiento si resulta necesario. La fase de psicología comunitaria estaría al pendiente de la continuidad del tratamiento y de que el paciente tenga todos los recursos de soporte para continuar con el mismo, desde la obtención del medicamento hasta las redes de apoyo necesarias para que el mismo pueda cumplirse según lo establecido en el tratamiento por los psiquiatras. Y el psicólogo clínico hará el acompañamiento a través de psicoterapia del tratamiento farmacológico a fin de aproximarse a una mayor asertividad y éxito del tratamiento. De esta forma, entonces, lo que estaremos conversando el día de hoy es un protocolo que todos como profesionales del área deberíamos utilizar para seguir al pie de la letra y revisar constantemente el proceso de determinación del tratamiento, de seguimiento del mismo y prepararnos para la retirada de este si el paciente lo requiere. Entremos entonces a conversar un poco acerca de cuáles son los principios. Uno de los primeros principios que nos podemos encontrar dentro de los principios generales del tratamiento se refiere al de evaluación integral del paciente. En este caso nos estamos refiriendo a un proceso que sería el primero en realizar incluso antes de determinar el fármaco a utilizar para poder acercarnos a escoger el grupo farmacológico más idóneo para las características del paciente. En este caso, la evaluación integral del paciente incluye un diagnóstico primario que debe realizarse según los manuales establecidos, el DSM en su versión número 5, que es la actual, o el CIE, en este caso en su versión número 11, que es la que actualmente se está utilizando por profesionales de la salud. En el aspecto del diagnóstico, a pesar de que los primeros responsables en hacerlo para fijar un tratamiento son los psiquiatras, también nos vemos involucrados los psicólogos, pues es nuestro trabajo cuando un paciente llega a nosotros referenciando el consumo de un fármaco, el revisar el diagnóstico tanto que el psiquiatra dio para determinar el psicofármaco, como el diagnóstico que pueda coincidir para nosotros según nuestros instrumentos de evaluación, el ojo clínico, la entrevista y aspectos afines. Por ello, no debemos siempre dar por sentado los diagnósticos que los pacientes traen previamente de psiquiatría. Es necesario que nosotros confirmemos, descartemos o revisemos las hipótesis diagnósticas que los psiquiatras han colocado sobre los pacientes para asegurarnos que estamos de acuerdo con estas. Y en caso de que podamos diferir del diagnóstico que el psiquiatra ha determinado, podemos explorar mucho más al respecto. Incluso comunicarnos con el psiquiatra para conocer las razones que lo llevaron a emitir este diagnóstico, sin contrarrestarlo, por supuesto, y en otros casos incluso empoderar a nuestros pacientes ante la posibilidad de buscar una segunda opinión médica para revisar por qué este diagnóstico y, por supuesto, por qué el grupo farmacológico. Otro de los aspectos que deben considerarse a la hora de determinar el tratamiento a seguir son los factores de riesgo. Esto tiene que ver con la interacción que pueda tener el psicofármaco como un miembro incluido de la dinámica del paciente. Los psicofármacos no son simplemente un medicamento que se toma durante un tiempo específico, se convierten en un miembro más de la dinámica relacional del paciente. El paciente establecerá relaciones con el psicofármaco
psicofármaco, así como establecerá relaciones con otra red de personas en torno al psicofármaco y será su red de apoyo quienes podrán acompañarlo en este proceso. Por ello existen factores de riesgo que se incluyen dentro de la toma de un psicofármaco. En muchos casos que pueden incluir desde factores de riesgo relacionados directamente con los efectos propios del fármaco, como los factores de riesgo relacionados con el significado que el fármaco tiene al introducirse en la vida del paciente. Para entenderlo un poco más, vamos a verlo con unos ejemplos. Por ejemplo, algunos fármacos que son utilizados en los tratamientos de depresión pueden ser también utilizados como una forma con la que los pacientes pueden tratar de suicidarse. De hecho, esto se ha visto en algunos casos. Cuando los pacientes con ideación suicida en el curso de un diagnóstico de depresión utilizan parte de su mismo grupo de medicamentos recetados para los síntomas de depresión como un arma para intentar suicidarse. De esta manera, un factor de riesgo importante cuando el grupo farmacológico determinado es, por ejemplo, un antidepresivo, sería si hay presencia o no de ideación suicida en el curso de la enfermedad del paciente. Y debemos revisar, si es el caso, cómo podemos evitar, reconocer o prevenir que esta ideación suicida avance a planificación tomando en cuenta que tiene un instrumento a la mano, que en este caso vendría siendo además el medicamento que necesita para que el curso de la enfermedad remita. Esto es una evaluación de factores de riesgo. Es reconocer cuáles de las características propias del diagnóstico o del paciente podrían ser factores de riesgo y podrían entorpecer el proceso del tratamiento o convertirlo en un tratamiento no tan efectivo o incluso peligroso para el paciente. En otros factores de riesgo están algunos más bien involucrados con aspectos médicos, como características propias del paciente, otras enfermedades circundantes, otros diagnósticos incluso tanto psiquiátricos como médicos comórbidos con la enfermedad actual y diferentes aspectos. Pero lo que a nosotros respecta como psicólogos, siempre debemos revisar entre los factores de riesgo, por ejemplo, el aislamiento, que puede ser un factor de riesgo muy importante, porque si una persona está sola y no tiene la compañía necesaria para afrontar el tratamiento, puede desde olvidar el tratamiento hasta abandonarlo porque los síntomas recrudezcan, hasta por supuesto el ejemplo que anteriormente les di. Otro de los aspectos que debemos revisar en la evaluación integral del paciente son los factores de protección y o redes de apoyo. Así como existen factores de riesgo propios e inherentes tanto a los diagnósticos como a las características individuales de nuestros pacientes, también existen factores de protección. Estos vendrían a ser aquellos aspectos que pueden asegurar o favorecer el cumplimiento oportuno del tratamiento porque permiten que el paciente pueda hacerlo. Entre los factores de protección están desde características propias del paciente como una psicoeducación oportuna, el reconocimiento de la importancia del fármaco, la preexistencia de tratamientos psicofarmacológicos previos que permiten entender y reconocer que el paciente está al cabo de entender la importancia de cumplir el tratamiento en el tiempo estipulado y por supuesto las redes de apoyo, que vendrían a ser esos aspectos externos y esas personas alrededor que puedan estar al conocimiento tanto del diagnóstico del paciente como de la necesidad del cumplimiento del tratamiento. Las redes de apoyo son cruciales, pues es importante saber que el paciente cuenta con el soporte necesario para desde conseguir el medicamento por aspectos económicos, en caso de que él no pueda costearlo, hasta una persona que pueda recordar las horas de su tratamiento, las dosis, la manera como debe consumirlo, e incluso revisar que la forma como lo esté haciendo sea la adecuada y la recetada oportunamente por el médico. En algunos casos son las redes de apoyo quienes nos van a permitir protegernos de los factores de riesgo, pues serán estas personas a su alrededor, familiares, conocidos, amigos, quienes permitirán revisar que en efecto el tratamiento se está utilizando con los fines terapéuticos deseados y no con otras finalidades más bien relacionadas con los factores de riesgo inherentes al diagnóstico. En otro apartado de la evaluación integral debemos revisar las necesidades particulares del paciente. Aquí, más allá de los elementos inherentes al medicamento, al diagnóstico o específicamente a la clínica en general, debemos revisar qué paciente estamos trabajando y cuáles son las características propias de él. Uno de los elementos que como psicólogos debemos detenernos a revisar en las necesidades particulares del paciente es su percepción del fármaco, su propia creencia respecto a lo que el fármaco viene a representar en su vida y sus creencias respecto al diagnóstico. En algunos casos, los pacientes llegan a tratamientos psicofarmacológicos porque, por ejemplo, estuvieron en una fase aguda que los llevó a crisis de disociación, deambulación errática u otra sintomatología que requiere hospitalización. Luego de salir del proceso hospitalario han tenido que continuar consumiendo psicofármacos, pero realmente en ningún momento han estado de acuerdo con este proceso ni con el tratamiento. Un paciente que se resiste, que es renuente o que no conoce a cabalidad la necesidad que tiene del medicamento, rápidamente puede abandonar el tratamiento fuera de la hospitalización. Es un paciente que como no reconoce o no ve por qué necesita el tratamiento, pues lo puede abandonar en cualquier momento, saltarse las dosis, olvidarlo con frecuencia o eventualmente comenzar a consumir otro que él considere le hará mejor bien.
Por ello es muy importante que nosotros en nuestra evaluación revisemos las necesidades particulares del paciente y estemos atentos a conocer qué piensa él sobre su situación actual, sobre su enfermedad, sobre su diagnóstico y sobre el tiempo que estará consumiendo el fármaco. En caso de que se trate de una medicación para un padecimiento crónico, como puede ser por ejemplo la colocación de una medicación después de un diagnóstico de bipolaridad, que suele ser a largo plazo o prolongado, es importante además revisar cómo está el ánimo del paciente con respecto a esta probabilidad y esta realidad nueva de que el fármaco no se irá en un tiempo corto y que es crucial y muy importante para su salud y para la salud y bienestar de su entorno que respete su tratamiento al pie de la letra. Todos estos aspectos que hemos hablado acá, y por supuesto los que más pueden profundizar en la bibliografía, corresponden a cada uno de los profesionales de la red de atención que conformen la atención del paciente. Esto quiere decir que tanto el psicólogo clínico como el psiquiatra, como los psicólogos comunitarios, incluso los trabajadores sociales y otros profesionales afines tendrán que hacer su propio proceso de evaluación integral. Por supuesto, en el caso de los relacionados netamente con la salud mental, haremos el diagnóstico y revisaremos los demás aspectos, mientras que quizás trabajadores sociales y otros profesionales afines estarán mucho más pendientes de los factores de protección, redes de apoyo y necesidades particulares del paciente. En todo caso, todos debemos revisar por igual que estemos de acuerdo y en sintonía respecto a estos primeros aspectos, porque a partir de aquí podrá deparar el tratamiento correcto, y si estos aspectos están cónsonos al tratamiento, podremos tener éxito. Continuando entonces nos encontramos con el segundo factor del protocolo, viene siendo el establecimiento de la relación terapéutica. En este caso se trata de, en un principio, construir el rapport suficiente que pueda favorecer el cumplimiento del tratamiento. Aunque parezca que el rapport y la alianza terapéutica, que son lo mismo, no tuvieran ninguna relación con el cumplimiento de un tratamiento médico farmacológico, lo cierto es que sí lo tiene. La realidad es que los pacientes requieren, además de simplemente la prescripción de un fármaco, el acompañamiento de todos los profesionales necesarios para la red de apoyo, quienes evalúen constantemente y revisen cómo el tratamiento se está incluyendo favorablemente en la vida del paciente, no solamente para favorecer los síntomas anímicos, sino también para favorecer el mismo sentir del paciente con relación a la introducción del fármaco. De esta manera, la idea es generar una relación de acuerdo y de confianza que permita que estos problemas existentes puedan ser visualizados con perspectiva de solución y que la introducción del fármaco, más que una obligación, un deber o incluso un aspecto que fue impuesto al paciente, él mismo lo pueda reconocer como una necesidad, como una estrategia, como una respuesta o como una herramienta para solventar la sintomatología actual y poder evolucionar. De esta manera, además, gracias al establecimiento de la relación terapéutica, se pueden establecer acuerdos respecto a cómo seguir el tratamiento, qué fármacos utilizar o cuáles pueden ser los momentos de comenzar a variar las dosis, tanto para aumentarlas como para disminuirlas según la necesidad del paciente. En cualquier caso, el establecimiento de la relación terapéutica y los acuerdos para el tratamiento son muy importantes para cualquier profesional que trabaje con un paciente con psicofármacos. En el caso de nosotros, que no somos los responsables de prescribir el fármaco, pero sí de trabajar con el paciente a la par que consume el mismo, debemos construir un rapport suficiente que favorezca no solamente nuestro trabajo psicoterapéutico, sino también la continua revisión y la continua conversación, respecto a lo que tiene que ver directamente con el fármaco. De esta manera, nuestro rapport no solamente debe nutrir nuestras herramientas de trabajo, sino también dar un espacio para hablar del fármaco. Es necesario conversar sobre nuestros pacientes. ¿Cómo te sientes con el tratamiento farmacológico? ¿Cuánto tiempo llevas con él? ¿Has percibido algún cambio favorable para ti? ¿Te sientes cómodo con la relación que estás teniendo con tu psiquiatra? ¿Sientes que tus quejas, tus demandas o tus necesidades son atendidas gracias a la prescripción de este fármaco o de este tratamiento en particular? E incluso también favorecemos el establecimiento de acuerdos respecto al tratamiento, porque, por ejemplo, si evaluamos que nuestro paciente tiene un tiempo prudencial, que lo irán conociendo según los grupos de fármacos, con el tratamiento y aún no evidencia ninguna mejoría o respuesta terapéutica, podemos establecer acuerdos con ellos para que vayan al psiquiatra a revisar esto. De esta manera también los empoderamos y acompañamos para que recuerden que es importante estar constantemente revisando que el fármaco esté trabajando. En algunos casos también establecemos acuerdos para esperar y darle tiempo al tratamiento para hacer efecto.
En la mayoría de los casos, ningún psicofármaco genera efectos inmediatos luego de introducido, a menos que se introduzca gracias a vías de administración puntuales dentro de un cuadro de hospitalización. Pero por lo general, para que los estados de ánimo se establezcan, se requiere un tiempo prudencial, especialmente si estamos hablando de la vía de administración oral, para que los psicofármacos realicen el efecto deseado. Por ello, en muchos casos, los pacientes pueden experimentar recaídas en el inicio del proceso farmacológico. Por ejemplo, en el caso de la introducción de los antidepresivos, los primeros 15 días a un mes son llamados el periodo de adaptación al fármaco. En este tiempo, el paciente puede empeorar en el curso de los síntomas como pueden ser la anedonia, la bulia o los pensamientos intrusivos antes de que realmente pueda aparecer la respuesta terapéutica deseada con este grupo farmacológico. En este espacio, el establecimiento de relación terapéutica del psiquiatra y de nosotros como psicólogos es muy importante, porque gracias a nosotros como psicólogos y nuestro buen rapport con el paciente, podemos psicoeducarlo e instruirlo y acompañarlo en este proceso de espera mientras que los síntomas recrudecen para esperar que los síntomas puedan mejorar. Aquí en este espacio también es muy importante revisar cómo está el contenido del pensamiento y si existe ideación suicida, cómo está el curso de este fenómeno mientras que el fármaco hace el efecto esperado. En este paso en especial están involucrados todos los profesionales relacionados con el proceso del paciente. Cada uno, según su área de experticia, tendrá que hacer mayor o menor énfasis en cada uno de los aspectos, pero todos y cada uno de ellos necesitan establecer una relación terapéutica confiable y establecer un rapport suficiente con sus pacientes para poder trabajar los aspectos que le correspondan del proceso del mismo. Continuamos con el siguiente paso y en este caso se trata de la indicación del tratamiento. Partiendo entonces de una relación terapéutica afable y por supuesto de una evaluación integral de los factores del paciente, el psiquiatra específicamente será el encargado de indicar el tratamiento a seguir según las características previas. De esta manera, el primer punto a tomar en cuenta es el diagnóstico, pues de él derivará el grupo de fármacos que sea el más idóneo para recetar al paciente, incluso si es necesario la combinación de varios fármacos. La polifarmacia o combinación de diferentes fármacos en el tratamiento dependerá no solamente del diagnóstico, sino de los síntomas en curso, pues en muchos casos el tratamiento no solamente es recetado por un grupo de diagnósticos, sino específicamente por los síntomas puntuales que el paciente está manifestando en el momento y que necesitan remitirse. Por ello, un punto crucial son los síntomas y el nivel en que se encuentren, si se trata de síntomas de tenor agudo o crónico. Por otro lado, los recursos del paciente son un aspecto crucial que el psiquiatra debe revisar a la hora de indicar el tratamiento. Por recursos nos referimos desde aspectos económicos hasta la capacidad y el alcance que pueda tener para obtener el medicamento. Les pongo un ejemplo. En Venezuela tenemos y hemos experimentado una crisis bastante fuerte relacionada con los fármacos, sobre todo con el área de la psicofarmacología. Por esta razón, a pesar de que el paciente económicamente pueda tener recursos para costear el grupo médico o el grupo de fármacos determinado por el psiquiatra, es posible que el mismo no se encuentre con facilidad ni esté disponible entre la cartera de fármacos en el país. Por ello, el psiquiatra debe estudiar no solamente el recurso monetario del paciente, sino el alcance que puede tener para obtenerlos. Porque, por ejemplo, podría existir la posibilidad de que el paciente no encuentre el fármaco disponible en el país, pero sí lo puede encontrar en zonas fronterizas con Brasil o Colombia. Pero quizás este paciente no tiene familiares en la zona, no tiene posibilidad de traslado, ni conoce a nadie que podría hacer la compra del fármaco, razón por la cual este recurso no estaría disponible. Otro aspecto importante para la indicación del tratamiento a seguir es la disposición del paciente. Aquí hay que revisar qué tanto el paciente dispone de él, de su energía, de su tiempo y cuál es su percepción respecto a este proceso de tratamiento que está por iniciar. Algunos pacientes están negados a comenzar el tratamiento, no se sienten cómodos con ello o han tenido experiencias previas desagradables en el curso de tratamientos psicofarmacológicos que los hacen mostrarse renuentes al mismo. Por eso es importante explorar en el momento de indicar el tratamiento si el fármaco escogido y si el grupo farmacológico escogido tiene antecedentes positivos o no o alguna significancia especial en la vida del paciente para conocer qué tan dispuesto está a tomarlo. Es muy importante que el psiquiatra no recete los fármacos simplemente por hacerlo o porque él como especialista considere que es lo mejor. Aunque el paciente no entienda mucho de farmacología o no tenga el conocimiento, siempre requiere de la psicoeducación necesaria para afirmar que está de acuerdo con lo que el psiquiatra está determinando. Dentro de la indicación del tratamiento a seguir hay 3 factores fundamentales que entran en juego. El primero de ellos es el lugar más adecuado para realizar la medicación, que tiene que ver con la naturaleza del problema y con las necesidades de contención del paciente. Si estamos tratando con un paciente que está en riesgo, o sea,
en fase aguda, es muy importante determinar cuál es la vía de administración y el espacio más idóneo para hacerlo. Por ejemplo, en este caso lo mejor sería hacerlo en un espacio hospitalario y por lo general será intramuscular o endovenoso, dependiendo de las características propias del paciente. Por otro lado, es importante tomar en cuenta que si requiere ser un proceso de hospitalización breve o si será en su domicilio o una hospitalización mucho más prolongada para evaluar la evolución del mismo. Otro de los aspectos que se implican es el tipo de tratamiento que se va a realizar. Aquí es importante revisar cuáles son los resultados más favorables que existen de los fármacos con respecto al tratamiento. O sea, revisar las pruebas existentes para conocer, según las mismas, cuál es el grupo farmacológico y cuáles son las características propias del fármaco que mejor responden dadas las características sintomatológicas del paciente. Las historias de éxito previas del paciente e incluso de familiares en su entorno pueden marcar un poco la ruta del psiquiatra o del médico para determinar cuál es el tratamiento más idóneo. Por otro lado, la elaboración de un plan de tratamiento individualizado. A pesar de que estemos seleccionando un grupo de fármacos o se esté escogiendo un fármaco que ha sido utilizado antes en otros pacientes con las mismas características o en otros familiares del paciente con síntomas afines, el plan específico de ese paciente será elaborado de manera individual, tomando en cuenta las características propias de su diagnóstico, el curso de sus síntomas, la manifestación de sus signos y sobre todo las características propias del funcionamiento orgánico del paciente, aspectos que un médico debe tomar en cuenta para determinar cosas como las dosis, el tiempo entre las dosis e incluso otras recomendaciones. Aquí la vida media del fármaco y la curva dosis-respuesta, además de la farmacodinámica y la farmacocinética, son factores muy importantes. Este aspecto en particular del protocolo está más bien relacionado con el psiquiatra o el médico de cabecera que esté atendiendo normalmente la emergencia o la consulta privada a la que el paciente asista. En este caso, los psicólogos, a pesar de que no realizamos ninguno de estos pasos, igualmente podemos revisar junto con el verbatim de nuestro paciente si se han seguido. Podemos conocer cuál es el diagnóstico que el paciente conoce con relación al tratamiento, cuáles son los síntomas que estuvieron en curso en el momento que el tratamiento fue seleccionado, para nosotros corroborar si nos sentimos cómodos con la idea de los fármacos que se están utilizando. También revisar un poco los recursos para conocer si el paciente está teniendo la posibilidad de obtener los fármacos que fueron dispuestos y si no es así, recordarle la importancia de conversar con su psiquiatra para un posible cambio. Y sobre todo revisar la disposición del paciente para continuar con el tratamiento. No tenemos nada que ver con el lugar de administración, pero sí podemos revisar un poquito la parte de la elaboración del plan para saber si el paciente siente que el mismo plan terapéutico y tratamiento se ajusta a sus propias características. Continuando entonces, entramos con otro de los pasos del protocolo y en este caso se trata del acercamiento integral al paciente, un paso en el que el trabajo se torna aún más engranado y donde psiquiatras, psicólogos comunitarios, trabajadores sociales y otros profesionales afines, incluyendo la red de apoyo del paciente, se unen para trabajar en conjunto para el bienestar del paciente. En el caso del acercamiento integral del paciente, el profesional determinado para hacer el tratamiento, para determinar el tratamiento y además el profesional que hace el acompañamiento, en el caso de nosotros los psicólogos, debemos complementar y contemplar todos los aspectos y áreas necesarias para abordar al paciente. En este caso se hace muy importante revisar cuáles son los aspectos que este paciente en particular como ente individual necesita que se integren para poder obtener una respuesta. Aquí salimos mucho más allá del fármaco y nos damos cuenta que no solamente hace falta la introducción del medicamento, sino también reconocer que hay otros aspectos que este paciente en particular puede necesitar para poder responder oportunamente a ese fármaco. Aquí entramos entonces a revisar el tratamiento, cuáles son los aspectos además del fármaco que se necesitan para que el tratamiento se cumpla oportunamente y se dé la respuesta necesaria a los síntomas, la rehabilitación, si existe la necesidad de incluir otros profesionales, que puedan ayudar a rehabilitar al paciente, no solamente en los aspectos relacionados con los síntomas, sino con la reinserción a la sociedad con el fármaco o posterior a la experiencia con el fármaco. Los cuidados, la importancia de revisar cuáles son los aspectos que necesitamos integrar a la rutina del paciente para que realmente se pueda recibir los cuidados necesarios según la característica del fármaco. Por ejemplo, en uno de los grupos de fármacos que vamos a ver uno de los antidepresivos que se utilizan, que al momento en que se introducen deben ser eliminados determinados alimentos porque los mismos hacen respuestas adversas en conjunto con ese grupo farmacológico. Aquí entonces entra la importancia de acercarnos al paciente y reconocer si ese paciente en particular tiene la red de apoyo y los cuidados necesarios para cuidar
valga la redundancia, de que estos alimentos no se combinen con este fármaco en el curso del tratamiento. Allí hay que revisar además cuántos profesionales pueden ser necesarios para ello. Si, por ejemplo, la persona no tiene una red de apoyo sólida o no tiene las posibilidades de administrarse el tratamiento porque no puede recordar las dosis o seguir las instrucciones, entra en la importancia de conocer quiénes son los profesionales que debemos incluir para el cuidado del mismo. Y por supuesto, nunca puede faltar en el acercamiento integral al paciente el apoyo social, el revisar quiénes están allí para apoyar al paciente en este momento difícil que está viviendo, porque normalmente cuando el tratamiento psicofarmacológico se introduce en la vida de un paciente es porque está acaeciendo de un malestar. Hay una situación que está ocurriendo, una realidad diagnóstica que está en curso y que puede ser un cambio bastante importante para el paciente. Si se trata de un padecimiento agudo, pues existe la probabilidad de que luego de que el tratamiento cumpla su efecto y se dé la respuesta terapéutica pueda retirarse. Pero en algunos casos, como por ejemplo diagnósticos relacionados con el eje de la psicosis, algunos diagnósticos relacionados con los trastornos de ánimo y afines, el tratamiento no podrá ser retirado luego de la fase aguda. Las dosis pueden ser cambiadas o incluso puede ser cambiado el fármaco determinado, pero la presencia del psicofármaco puede volverse permanente en la vida de estos pacientes, razón por la cual revisar el apoyo social se torna muy importante, y parte del acercamiento del paciente es saber cuál es la red de apoyo social y, si no existe, tejer las redes necesarias para construirlo, desde grupos de apoyo con otras personas con mismos diagnósticos y tratamientos psicofarmacológicos afines, hasta la recogida y búsqueda de datos sobre cuáles son las redes legales y del sistema de salud que sostienen a un paciente con características particulares de aislamiento. Básicamente, saber a quién podemos llamar como psicólogos en caso de que nuestro paciente con estas características de diagnóstico y con estas características farmacológicas puntuales tenga la necesidad de una atención o acercamiento. En muchos aspectos, el punto de trabajar con el acercamiento integral al paciente tiene que ver con psicoeducar al mismo para que reconozca lo que significa el diagnóstico, para que reconozca la necesidad del fármaco, pero sobre todo para que reconozca que el fármaco ha sido introducido como una herramienta para facilitar su proceso, pero que el fármaco no es ni definitorio de su condición, ni un aspecto necesario y trascendental que en el caso de que pueda retirarse y llegue a faltar, acabará con su vida, ni que su introducción significa que su vida ha cambiado por completo. En muchos casos, como psicólogos, nuestro trabajo en esta fase es reconocer y trabajar en el reconocimiento del paciente para verse muy aparte de este episodio puntual que está viviendo, que el paciente pueda aprender a entender en caso de que el tratamiento va a ser retirado en algún punto, que puede continuar viviendo muy aparte del tratamiento y que los cambios que se generan en él gracias a la acción del psicofármaco y en conjunto con el trabajo terapéutico pueden continuar en el tiempo mucho después de que el fármaco ya no sea necesario. Algunos pacientes, luego de que experimentan los cambios sintomatológicos posteriores a la introducción del fármaco, consideran al mismo como una especie de bastón, como una especie de sostén, agarre, algo que les permite continuar. Y cuando se presenta la perspectiva de detener el tratamiento, se asustan, se atemorizan o continúan consumiéndolo incluso fuera de la prescripción del psiquiatra por el temor a que los síntomas puedan reaparecer o porque puedan perder esa sensación de control, de autonomía o de apoyo que estuvieron experimentando en el curso del tratamiento. Por eso, aquí en el acercamiento integral, nosotros como psicólogos debemos revisar y constantemente psicoeducar a nuestros pacientes para prepararlos para ese punto en el cual el fármaco será retirado a través de una disminución de las dosis o que el fármaco será cambiado por otros cuando las necesidades sintomatológicas cambien. Recordarles que el fármaco ha sido introducido como una herramienta de transición y que este proceso que está viviendo, una vez que los síntomas desaparezcan, terminarán y la persona puede recuperar en muchos casos su autonomía para vivenciar, controlar y manejar su vida emocional muy aparte de la presencia del fármaco. Esto último, ojo, solamente aplica en los casos de los pacientes cuya sintomatología no es a largo plazo y el paciente puede retirarse del tratamiento. En los casos, por ejemplo, de esquizofrenia, en algunos casos con trastornos de bipolaridad, el fármaco probablemente estará por un largo periodo de tiempo en la vida del paciente. Y allí pues también debemos psicoeducar en ellos la posibilidad de verse mucho más allá de este diagnóstico en específico y mucho más allá de la presencia constante del fármaco. Ahora bien, avanzando entonces tenemos que ver que existen otras consideraciones específicas dentro del protocolo para determinar, continuar e incluso retirar el psicofármaco. Algunos autores también agrupan sus propios factores que consideran y que son importantes a la hora de trabajar con la psicofarmacología.
Entre los primeros aspectos que deben tomarse en cuenta, por supuesto, para la determinación de un fármaco, debe ser los síntomas del paciente. No solamente el fármaco se determina porque es el grupo farmacológico que mejor responde al diagnóstico, sino porque ese fármaco en específico tiene una capacidad de respuesta terapéutica ante el síntoma puntual. Les coloco un ejemplo. Los ISRS, que son los inhibidores selectivos de recaptación de serotonina, un grupo de fármacos que veremos más adelante, son el fármaco más utilizado en los trastornos del estado de ánimo, específicamente hacia la distimia y la depresión. No obstante, en el curso de estos trastornos y de estos diagnósticos existen síntomas particulares que requieren de la introducción de otros fármacos aparte de este. Por ejemplo, los síntomas relacionados con las dificultades para dormir y el insomnio, que es un síntoma característico y clave del cuadro nosológico de depresión. En estos casos, el ISRS no está destinado o facultado especialmente para trabajar con las alteraciones del sueño, sino con las alteraciones netamente relacionadas con el ánimo y el contenido del pensamiento del paciente con depresión. Por ello, es común que en estos diagnósticos la polifarmacia se utilice y aparte de este ISRS se recete un medicamento específicamente determinado para el síntoma del insomnio, que suele ser una benzodiazepina. Por ello, los síntomas clave de la persona son los más importantes. Aquellos que estén preponderando en el cuadro o que generen un mayor malestar serán aquellos que serán muy importantes y determinantes para escoger cuáles son los fármacos o el fármaco, sea cual sea la razón, para utilizar. Por otro lado, tenemos que tomar en cuenta, en este caso los psiquiatras, que son los que harán la indicación, el mecanismo de acción de los fármacos propuestos. Aquí, aunque el psicólogo no será el encargado de medicar, siempre es importante que nosotros como psicólogos conozcamos el mecanismo de acción de cada grupo de fármacos para que podamos saber cuando el paciente nos refiere que tiene un diagnóstico de depresión y que toma un ISRS, por qué razón ese es el grupo determinado. Si nosotros como psicólogos conocemos el mecanismo de acción, podremos saber si coincidimos o no y podremos guiar a nuestro paciente en el proceso de ellos mismos conocer la razón por la cual el fármaco recetado es el mejor para lo que está experimentando. Por otro lado, la farmacocinética también es un aspecto crucial que el psiquiatra debe considerar. En este caso, el psicólogo no se involucra muchísimo, no tiene mucho que ver, pero siempre es importante conocer un poquito de la interacción de los fármacos. A esta razón, pues también existe la necesidad de conocer la interacción que ese fármaco en particular puede tener con otros fármacos también del eje de psicofarmacología u otros fármacos dentro de la vida del paciente. Algunos pacientes que incurren en el tratamiento psicofarmacológico están en el curso de tratamiento por otros malestares que no necesariamente están relacionados con el eje de la psiquiatría. Por ello, en este caso, el médico responsable será el encargado de revisar que el psicofármaco tenga buena interacción con los demás fármacos que el paciente pueda necesitar. En otro sentido, también debemos revisar la valoración somática previa. Esto quiere decir entonces que no solamente se debe precisar un diagnóstico y ya, sino también todos los riesgos asociados que tengan que ver de este fármaco con las características somáticas del paciente. Esto es, si el fármaco es compatible o no con las propias características de salud del mismo. Por ejemplo, algunos medicamentos dentro del eje de los tratamientos para la depresión no son recomendables para pacientes con enfermedades renales o hepáticas. Por ello es importante revisar la condición somática del paciente y reconocer si existen patologías preexistentes que puedan ser enemigas o no llevarse muy bien con algunas características del grupo farmacológico escogido. Por otro lado, es importante establecer un tratamiento siguiendo recomendaciones generales, tal como evitar la polifarmacia, aunque es muy frecuente la polifarmacia dentro de la psicofarmacología por la prescripción de diferentes grupos farmacológicos específicos para los síntomas. La primera bandera del psiquiatra para medicar no debe ser la utilización de la polifarmacia. Aunque terminen haciéndolos para responder a la necesidad individual y sintomatológica, lo ideal sería que el paciente consuma la menor cantidad posible de psicofármacos en simultáneo, tratando entonces de seleccionar el grupo de fármacos que tenga mejor respuesta para la mayor amplitud de síntomas, de forma que en un fármaco pueda obtener la mayor cantidad de respuesta terapéutica. Por otro lado, es muy importante tomar en cuenta los diferentes factores para escoger el fármaco correcto. En estos factores entra, por supuesto, las dosis mínimas efectivas y la utilización de las mismas como primera opción y solamente aumentarlas en función a que no den las respuestas esperadas o deseadas, la retirada gradual o la instauración gradual del mismo, la consideración de la vida media del medicamento para determinar cuáles son las tomas necesarias según las características individuales del paciente por día, así como por supuesto las interacciones de la vida media del fármaco con relación a cualquier selección de otro medicamento en el curso que no tenga que ver
con ese mismo. Pues por supuesto también es muy importante considerar y tomar en cuenta la información completa que se le da y la información comprensible que se le da al paciente para permitirle conocer cómo funciona su tratamiento, desde la pauta del tratamiento y el tiempo que el psiquiatra prevé que el tratamiento deberá estar en su vida, hasta los efectos terapéuticos esperables y, ojo, muy importante, el tiempo que el paciente deberá esperar para que estos efectos terapéuticos comiencen a percibirse con relación a sus síntomas. Cada grupo farmacológico tiene lo que se llama la ventana terapéutica, que es el tiempo previo o estipulado que debe esperar el paciente para comenzar a experimentar las mejorías. Por supuesto, los posibles efectos secundarios o adversos que se puedan generar en el paciente y cuánto tiempo se puede esperar que se generen efectos adversos y cuándo ya no debería estar generándose efectos adversos por el proceso de adaptación. Y por supuesto, por último, las restricciones que implica el consumo del tratamiento. ¿Qué aspectos de la vida y rutina deben eliminarse, restringirse o disminuirse en la medida en que el tratamiento esté trabajando en la vida del paciente? Otro aspecto muy importante que también debe considerarse es las diferencias existentes entre los grupos especiales a los que se le asignan psicofármacos. En este caso, hay características distintas en los pacientes que pueden alterar la farmacocinética del trabajo del fármaco. En este caso se utiliza o se reconocen tres grupos principales donde debe revisarse cuál es el fármaco a utilizar: los ancianos, los niños y las personas embarazadas o en periodo de lactancia. En estos tres grupos primarios se debe revisar con aún más cautela la dosis, la vida media del fármaco y el grupo puntual a utilizar, porque algunos de ellos pueden ser aversivos o pueden tener respuestas negativas según la característica puntual. Pues muy bien, esto en líneas generales es un resumen de lo que vamos a conversar el día de hoy respecto a los principios generales del tratamiento psicofarmacológico. En ello me he propuesto resumir algunos de los aspectos que los psiquiatras y médicos de cabecera deben considerar, pero sobre todo algunos de los aspectos que nosotros como psicólogos también debemos tomar en cuenta y por qué necesitamos conocer algunos de los aspectos relacionados con los psicofármacos para poder dar respuestas oportunas a nuestros pacientes. Es muy importante que nosotros como psicólogos estemos preparados para recibir en nuestra consulta o en nuestro trabajo comunitario a pacientes que refieran tratamientos farmacológicos y podamos conocer de qué se trata su tratamiento, por qué su tratamiento responde a su diagnóstico, de qué forma se vincula con los síntomas, cómo se podría esperar una respuesta terapéutica con relación a la sintomatología del paciente. Conocer los tiempos que el paciente tiene consumiendo el tratamiento para así saber si realmente es beneficioso o no, y muy importante aún, acompañar a nuestro paciente en el proceso de adaptarse al fármaco, de incluso necesitar la retirada del fármaco o en muchos casos de acercarse nuevamente al psiquiatra y manifestar cualquier incomodidad con el mismo fuera del tiempo esperado. Así como han escuchado previamente, existen tiempos para esperar que el fármaco haga los efectos deseados. Fuera de este tiempo es muy importante que si continúan persistiendo síntomas adversos o si no han desaparecido por completo los síntomas y la respuesta terapéutica no es la esperada, nuestros pacientes se sientan en la comodidad de acercarse a sus psiquiatras para conversar sobre estos aspectos y revisar si el tratamiento seleccionado es el mejor para sus características y para su diagnóstico. Es muy importante que nosotros como psicólogos nos empoderemos en el conocimiento de la psicofarmacología. Existe la creencia limitante de que los psicólogos, como no trabajamos directamente con el área de los psicofármacos, no tenemos un conocimiento que aportar o no nos vemos relacionados con este proceso. Pero como ya ven y como seguiremos viendo a lo largo de la materia, la prescripción, el curso del tratamiento y la retirada del mismo o la continuidad del mismo a lo largo de la vida en un paciente de los psicofármacos es un proceso constante, continuo y que involucra a muchos profesionales o personas aledañas en la red de apoyo de nuestro paciente. Se vuelve un proceso complejo donde la finalidad no es otra que generar bienestar en el paciente, permitir que la respuesta terapéutica se dé y lograr en algún punto que el fármaco incluso pueda ser retirado. La aspiración máxima siempre debe ser esa, que luego de que el fármaco haga el efecto deseado y trabaje como herramienta para favorecer a nuestro paciente, el mismo pueda continuar su vida sin el fármaco. Así que bueno, aquí les dejo este contenido. Además los invito a que revisen de primera mano la bibliografía sugerida de la materia, específicamente nuestro capítulo 1 llamado Principios Generales del Tratamiento Psicofarmacológico, con unos cuadros también que sintetizan muy bien parte de la información discutida el día de hoy, y que gracias a este video y a la lectura podamos responder las siguientes preguntas. ¿Con qué dudas nos vamos de nuestra clase del día de hoy? ¿Qué dudas o qué inquietudes nos quedan sobre el trabajo como psicólogos con el tratamiento psicofarmacológico?
Y segundo, qué aportes traemos, qué aspectos vivenciales, teóricos o de investigación bibliográfica podemos traer para enriquecer la clase, a la profesora y al resto de nuestros contenidos. Recuerden que es muy importante seguir construyendo juntos el conocimiento sobre todas nuestras clases. Así que su participación en el Classroom es muy importante para retroalimentar el proceso. Además, me gustaría saber, ¿alguno de ustedes ha estado en el curso de algún tratamiento psicofarmacológico? ¿Cómo fue su experiencia con el tratamiento y con sus psiquiatras? Muchas gracias por su atención y nos vemos pronto.